Entonces, vamos a utilizar. Por ahí me preguntaron la semana pasada qué versión. Esta no es la última versión, o sea, yo tengo una versión estable que fue la que les pasé, que es la versión 8.5, que es la que vamos a instalar. Si no estoy mal, ahorita están por la 10. Esta ya creo que todavía tiene soporte, pero hay otras versiones nuevas. ¿Se pueden descargar para otros sistemas operativos? Sí, se pueden descargar para Linux, para IX. Hay una versión en Docker, que es la versión simple, que por ahí les comentaba su compañero, que podían buscar esa imagen e instalarlo. Lo único es que para las configuraciones particulares que vamos a hacer, esa versión no trae todo, pero les puede servir para aprender. Básicamente acá es que nosotros podamos saber la necesidad del servidor de aplicaciones, pues ya lo vimos un poquito antes, diferentes formas de WAS y las topologías soportadas. Cuando habla de las diferentes formas, se refiere a que WSFIR Application Server, que es un tipo de los demás que ustedes van a encontrar de servidores de aplicaciones como Payara, antes que se llamaba Glassfish, como JBoss, como WebLogic, como Yeti, como Wi-Fi, creo que hay otro de Apache Jerónimo, hay N cantidad de servidores de aplicaciones en los cuales se pueden hacer diferentes configuraciones. Y nosotros ahorita pues vamos a utilizar WAS. Esta es una versión de IBM, es de paga, sí es un poco costoso, igual que similar a WebLogic de Oracle, pero es muy bueno, o sea, tiene muchas configuraciones, es muy robusto. Empresas grandes de telecomunicaciones y la banca normalmente lo utilizan y ese es el motivo de por qué nosotros se los estamos presentando. En otros lados, pues pueden usar WebLogic, ¿sí? Pero luego vamos a ver que ustedes van a poder ejecutarlo. Bueno, este es el esquema de lo que vamos a ver, pero mejor nos vamos por acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que les había mencionado, ¿verdad? De que era un servidor de aplicaciones y para qué nos sirven. Acá, por ejemplo, nos dan más estructura o más detalle de cómo ya tomando el ejemplo de un servidor de aplicaciones, pero ya colocándolo dentro de la arquitectura. Nosotros tenemos el sistema operativo, esto es lo tradicional, ¿sí? Luego se crea un ambiente que es lo que nosotros le vamos a llamar la JVM. A esta JVM como tal es donde se instala el servidor de aplicaciones. Esto de por sí, nosotros a la hora de ver la configuración vamos a ver que están entrelazados. ¿Por qué? Porque este levanta su propio ambiente, ¿sí? De Java y nosotros en el servidor de aplicaciones vamos a poder administrar todas las configuraciones particulares donde se van a instalar todas nuestras aplicaciones empresariales de Java. Ok. Y acá pues esto es un poco de decirnos en cuestión de productividad. Y lo que tiene WSFIR Application Server es que, por ejemplo, nosotros podemos administrar N cantidad de hosts, o normalmente se le llaman nodos, y dentro de esos nodos puede tener N cantidad de WAS, que son los WSFIR Application Server, los servidores de aplicaciones, que nosotros podemos de una forma fácil administrarlos con una consola administrativa llamada portal web, y nosotros ahí podemos administrar todo, aunque estén en diferentes lugares, diferentes data centers. Acá algo bien particular que, por ejemplo, se puede hacer no solo con esto, sino con cualquier otro servidor de aplicaciones, es que nosotros podemos tener clúster. Y como dice acá, el tema del balanceo de carga, normalmente pues nosotros podemos tener dispositivos que nos puedan balancear, appliance como tal, de equipos de telecomunicaciones, como un Netscaler, por ejemplo, que nos puedan dar alta disponibilidad, balanceo de carga, de acuerdo a las necesidades. Pero, por ejemplo, WAS nos permite hacer crear clúster y clúster con diferentes tipos. En una de las clases vamos a ampliar sobre los diferentes tipos de clúster que existen. Normalmente el que se usa acá es el round robin y es round robin con pesos. Entonces,
Por ejemplo, si yo acá, como ven, vemos 3 servidores de aplicaciones, ¿sí? O 3 app server, normalmente les llamamos. Y yo puedo definir que este servidor de aplicaciones tiene, le coloqué 4 de RAM, por ejemplo, ¿sí? Y este tiene, por ejemplo, tiene 2 y este solo le coloqué 1 porque yo puedo segmentar la cantidad de recursos. Y como este, por ejemplo, es el que tiene más, yo le voy a dar la prioridad y le voy a decir que, por ejemplo, este va a tener un peso de 1. Entre más valor cercano, más prioridad va a tener. Le voy a dar una prioridad de 2, ¿sí? Y esta es una prioridad de 3. Cuando el clúster tenga que balancear, él siempre va a estar verificando los pesos que existen. Y cuando es un round robin, con pesos, recuerden que un round robin es, le doy a cada uno por igual. Pero cuando tiene más peso, entonces, si yo tengo N cantidad de peticiones, a este puede ser que le dé 2 peticiones, a este le dé una, a este no le doy, a la siguiente, le doy 3, 2, 1, y entonces se va dividiendo y así es como funciona el algoritmo. En WebSphere Application funciona de esta manera, es round robin. Y cuando estamos hablando de alta disponibilidad, significa que yo tengo a varios respondiendo peticiones al mismo tiempo. No es como un failover donde este está activo y este está pasivo, ¿no? Sino que acá todos están activos. Y pues acá pues nos da una lógica de que llega directamente a la base de datos como tal. Bueno, las diferentes plataformas donde podemos instalarlo, puede ser en Linux, puede ser en AIX, por ejemplo, puede ser en Solaris, pueden ser en Windows Server, donde ustedes más lo prefieran. Yo, sinceramente, prefiero instalar WebSphere Application Server en AIX o en Linux, ¿sí? Que en Windows Server por el manejo de la memoria. Pero eso ya es un tema más de preferencia y administración. Acá en funciones de gestión, lo que nosotros podemos hacer es que acá es un concepto que hay que tener siempre presente y va de la mano con la lógica de cómo está estructurado el servidor. Por ejemplo, yo puedo tener, si se dan cuenta, tengo 3 máquinas acá, ¿sí? Y puedo tener roles diferentes. Por ejemplo, en la máquina que está aquí, en la máquina 3 y en la máquina 2, si se dan cuenta, yo tengo un gestor de despliegue que no es más que un administrador. Tengo un agente de nodo, ¿sí? Y tengo 2 nodos y un agente de nodo. El agente de nodo es el que me permite administrar al nodo que está acá localmente y este agente de nodo también me permite gestionar a esto. Dentro de este nodo 5 y nodo 6, yo podré tener N cantidad de app server o servidores de aplicaciones y dentro de esos puedo tener N cantidad de aplicaciones. Pero cuando yo haga un despliegue, como aparece aquí, ¿sí? Aquí dice mediante la consola de administración de gestor de despliegue, por ejemplo, yo puedo venir y por línea de comandos puedo ejecutar una instrucción, pero esa instrucción va a ir únicamente a los agentes de nodo que yo tengo pegados o administrados. Y este agente de nodo llega directamente a administrar a todos los componentes que aplican dentro de cada nodo. Acá se ve desde una vista pues bastante alta, digamos. Luego yo tengo acá ejecutar tareas en modo síncrono. Por ejemplo, yo puedo venir y puedo ejecutar alguna instrucción que al final de cuentas las tengo que configurar a manita, porque yo puedo venir e implementar una aplicación o puedo venir y modificar algún no sé, tiempo o alguna cantidad de hilos en el web container, por ejemplo, que es el que me maneja todas las conexiones. Y lo puedo hacer de una forma en que tengo que ir a cada uno de los componentes para poder configurarlos. De este lado, por ejemplo, pues yo tengo ya un
un agente administrado que dice gestión centralizada utilizando el agente administrado, y eso lo que hace es puede administrar directamente los nodos. Acá yo no tengo un agente de nodo como tal, sino que este puede ver en paralelo a cada uno de los nodos de una vez, ¿sí? Y acá está usando la consola administrativa y script wsadmin, que estos nosotros los vamos a ejecutar hoy y la consola administrativa la vamos a ver hoy también. Estas son como las formas de administración que nos permite hacer WAS para poder gestionar cada uno de sus componentes. Ok. Esto sería como la capa macro. Acá lo que más nos interesa es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo aquí la capa más grande que le puedo llamar el agente de nodo, que en algunos casos yo acá le llamaría que esto sería como digamos que el macro como tal. Yo tengo un nodo y cada nodo puede tener un servidor, ¿sí? Y el servidor como tal puede tener n cantidad de aplicaciones como tal y n cantidad de configuraciones. Por ejemplo, yo dentro de WAS puedo conectar gestores de MQ para que se comuniquen directamente con las aplicaciones que el servidor de aplicaciones como tal tiene dentro. Okay. Yo tengo una imagen un poquito más bonita sobre esto para poder pasárselos. Realmente esto se traduce a un conjunto de carpetas para poder administrar. Acá nos dice un poco de qué tipo de versiones existen. A nivel de WSFire Application Server está la versión Express, la base y la Network Deployment. Si yo no estoy mal, nosotros vamos a implementar la base. Normalmente para temas de ambientes de desarrollo o ambientes de control de calidad, la versión base es la que más se utiliza. Pero para ambientes que son a nivel de producción, pues lo mejor es que utilicen la Network Deployment. ¿Por qué? Porque les permite administrar varios nodos y varias celdas, que será el nombre que se me había olvidado arriba, para que ustedes las puedan gestionar. Ok. Y aquí vienen los conceptos. ¿Quién es mayor? Por ejemplo, yo puedo decir aquí que la celda era el dibujito que aparecía ahí en grande. Luego yo tengo acá el nodo y luego yo acá tengo el server. ¿Sí? Así es la lógica. El primerito que aparece es la celda. Es toda la agrupación de todos los nodos que yo puedo tener. Luego, la siguiente sería quién contiene quién. Luego los nodos contienen n cantidad de servidores y los servidores tienen n cantidad de aplicaciones como tal. Así es la lógica de cómo funcionan los servidores de aplicaciones. No sé si están viendo los dibujitos. Sí, se ven. Sí, se ven. Una consulta. Gracias. Sí, es que quería tener dibujitos hoy. Un cuadrito con ojos. Solo cuadritos, sí. Sí, por aquí, esto que les estoy explicando está profiles, aquí está. Sí. Parece que arriba no se ve tanto. Pero aquí arriba digamos que este es todo el conjunto, ¿sí? Todo el conjunto. Yo podría decir que lo azul, en este caso, es la versión Network Deployment, porque me puede manejar n cantidad de celdas que yo tenga. Y cada celda, pues a su vez tiene n cantidad de nodos. Si se dan cuenta, acá tengo una celda 1, una celda 2. Y cada nodo tiene n cantidad, o sea, tiene servidores de aplicaciones. Aquí tiene 2, pero puedo tener más. Yo he administrado algunas que tienen 32 servidores por cada nodo, por ejemplo, y arquitecturas bastante robustas. Y dentro de cada servidor ustedes pueden tener n cantidad de aplicaciones. Algo interesante acá es que supónganse que ustedes pues quieren crear un clúster y que, por ejemplo, este servidor 1, este servidor 2, este servidor 5 y este servidor 6
tienen aplicaciones que son críticas, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer aquí, en caso de que esta celda y todo lo que esté aquí esté en un servidor o en un data center, perdón, que lo tengamos en contingencia y este es el principal. En caso de que existiera algún crash, yo podría crear este clúster, este sería un clúster horizontal, donde las aplicaciones que estén en estos servidores se replican, o sea, lo que yo instale en este servidor se va a replicar en este. Si aquí hay cuatro aplicaciones ahorita, pero yo instalo una quinta y lo hago a nivel de clúster, todos van a tener la misma aplicación y deben de tener la misma configuración que aplique para la aplicación nueva como tal, ¿sí? Entonces, esto es lo bonito de tener diferentes arquitecturas y que la solución se los permita hacer. Hay algunas que son un poco más limitadas. Por ejemplo, en un Tomcat yo lo podría hacer y configurar, pero lo hago a nivel del archivo. Pero tampoco podría ser algo más particular de que me permita instalar y que se replique todo de una vez, sino que sí me toca hacerlo un poquito a mano. Obviamente estas son pues soluciones pagadas y por eso pues nos permiten tener estas configuraciones. Por ahí creo que les va a llegar una pregunta, hoy no, pero la otra semana sí, son 3 preguntas y una pregunta viene sobre esto, de cómo es que esto se aplica. O sea, ¿cuál es la lógica de la celda? Contiene el nodo contiene los servidores y los servidores contienen las aplicaciones. Bueno. Eso más que todo para poder crear clúster, ¿verdad? O alta disponibilidad. Sí. Digamos que, si no lo entendí mal, el tema de la alta disponibilidad es que, por ejemplo, sí y solo sí, yo tengo la versión más cara que me lo permite hacer. Y pensando en que aplicaciones que tienen bastante relevancia y criticidad, yo debería de pensar en armarle una estructura. A veces en las empresas donde estamos puede ser que no nos den la mejor versión para poder implementar, pero entonces nos toca a nosotros armar esa arquitectura y ver con lo que tenemos cómo podemos hacerlo de forma independiente. Pero sí es para tener alta disponibilidad. Ok. Bueno, por ejemplo, acá era el dibujito que aparecía al principio con diferentes nodos o diferentes aplicaciones como tal, donde nosotros tenemos, aquí se me queda esto, tenemos el tema de que podemos tener una topología standalone. Eso significa que lo que vamos a hacer hoy, vamos a instalar hoy un WAS, o sea, prácticamente hoy ustedes van a tener, esta va a ser su máquina, van a tener su máquina virtual, van a tener la celda, el nodo y un WAS. Y nada más. Puedo instalar N cantidad de aplicaciones, sí, pero con la versión y la forma de administración que es la standalone, acá, solo puedo tener una. Si yo quiero crear más servidores en el mismo, tengo que instalar nuevamente una celda, nuevamente otro nodo y nuevamente otro servidor. Y para que yo tenga que enlazarlos, aquí, como no tengo un componente como un agente administrativo, los tengo que configurar de forma síncrona. O sea, instalo algo aquí, instalo una aplicación aquí y luego también la instalo acá. Y como no tengo una versión que me permita hacer clúster, entonces aquí sí tengo que usar un dispositivo de red o una configuración donde yo tenga que decirle que consuma de aquí y consuma de aquí, por ejemplo. Un balanceador. Sí, un balanceador de carga. Aquí yo le mando las URLs del servicio y él me lo tiene que manejar. Y yo acá ya le tengo que definir si va a tener persistencia, si no va a tener persistencia, los tiempos, por ejemplo. Yo se los estoy dejando al dispositivo que está acá. Que esto es porque yo no tengo ahorita la versión empresarial, por ejemplo. Si tuviéramos la versión empresarial, es diferente.
qué es lo que nos toca hoy hacer, porque no tengo la versión empresarial, la última, pero me hubiera gustado configurar. Bueno, aquí está el tema del agente administrativo, que era lo que les mencionaba, de que a veces nos toca tener, si no tenemos esos componentes y ya armamos, o sea, toda la arquitectura con lo que teníamos y resulta que luego ya nos dan un poco de recursos, pues ya podemos ir armando nuestra arquitectura futura. La cuestión es que migrar de una versión simple a una versión complicada en WAS no es así, porque lo único que se hace es empaquetar el servidor de aplicaciones como tal, y luego yo vengo y lo puedo desplegar dentro de una versión más robusta. Es bien fácil hacerlo y configurarlo. La versión recomendada es la Network Deployment, que no es más que decir que tengo esto. Eso sería lo ideal. Okay. Que esto es lo que les estaba mencionando. Esto está más bonito que lo que yo les estaba dibujando. Es tener la máquina, en este caso, la máquina host, si es que lo van a instalar en la máquina host, o si es que lo van a instalar en la máquina virtual. Yo sé que es un esquema tradicional, pero normalmente en algunos lugares, cuando es demasiado robusta la arquitectura, les van a decir que sea on-premise, aunque algunas cosas sí las podemos desplegar en la nube como tal, pero aquí ya viene el modelo de costo, por ejemplo, de si nos van a cobrar por consulta, por ejemplo, o por o sea, el que esté disponible el ambiente, por ejemplo. Eso depende de cómo se haga las negociaciones. Entonces, hoy nosotros vamos a hacer Esto es lo que vamos a hacer. Una máquina y cada vez se va a instalar una celda, un nodo y un server. Yo no puedo crear otro servidor porque la versión no me lo permite. Sí, pero sí puedo instalar 2 veces en un mismo servidor y tener 2 servidores de aplicaciones en la misma máquina host. Entonces, acá les voy a mostrar ya el ejemplo. Y para este tema yo les voy a mandar ahorita este documento, se los voy a pasar. Los puedo poner en la plataforma, pero se los voy a mandar ahí en el chat del grupo. Y me gustaría que, no sé quién será uno de los que pueda trabajar en la máquina de ellos. No sé, necesito uno Yo me que ofrezco si quieren. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Entonces voy a dejar de grabar ahorita y vamos a trabajar el taller.